Saludamos con nuestro tercer invitado. Nos acompaña el doctor Mauro Andino Espinosa, abogado, experto en Derecho Parlamentario. Doctor Mauro Andino, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto verle. Bienvenido. Ojalá algún momento nos acompañe en vivo y en directo acá en nuestros estudios. Le saluda Licenia Espinel. Se ha retomado nuevamente el análisis del juicio político en contra del expresidente de la República, Guillermo Lasso, y hay sectores del ámbito jurídico que aseguran que no es legal en el caso de que se proceda a una censura en contra del exmandatario. ¿Qué opinión tiene usted al respecto desde el punto de vista legal? ¿Es posible o no es posible la continuación de este proceso primero? Y si es que deriva en una censura contra el exmandatario. Mire, Licenia, muy buenos días, un saludo cordial para toda la audiencia. Yo ya había anticipado mi criterio hace mucho tiempo atrás. Yo soy de los que me adscribo en el sentido de que no se puede retomar el juicio político una vez que Guillermo Lasso dejó el poder. Si es que se habría retomado el juicio político cuando él todavía era presidente de la República, estos pocos días que duró la transición entre la instalación de la nueva asamblea y este lapso que existía para realizar el cambio de mando presidencial, se habría podido reanudar el juicio político y se podía llevar a cabo la consecuente censura y destitución. Lamentablemente hay un vacío, hay un blindaje constitucional. Fíjese usted cómo estas lagunas jurídicas viabilizan que de alguna manera se haga fraude a la Constitución y se haga fraude a la ley. ¿Por qué? Porque Lasso sabía, cuando disolvió la Asamblea a través de la muerte cruzada, que él efectivamente, usando esta figura de manera maliciosa, a través de un uso doloso de una herramienta constitucional, él estaba de alguna manera blindándose, protegiéndose para no responder políticamente y resultar impune en este ámbito, no así en otras materias, ante el Parlamento ecuatoriano. ¿Por qué yo sostengo que ya no se puede? Porque el artículo 129 de la Constitución y el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa hablan de censura y destitución a un presidente o vicepresidente de la República. No se habla de un exmandatario. Asimismo, el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que fue reformado en el año 2020, y esto es muy importante que la gente tenga presente, ese artículo señala que como consecuencia de la censura se provoca una segunda condición o una consecuencia que es la destitución. Si no es posible destituir, significa que entonces no se puede dar cumplimiento a la norma señalada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. No es que la norma dice censura o destitución, perdón. No es una frase disyuntiva, sino conjuntiva, copulativa. Dice censura y destitución. Esa letra es clave. Si diría únicamente censura o destitución, es decir, cualquiera de las dos opciones, yo diría sí, efectivamente, podríamos interpretar a la norma en el sentido de que al menos la censura permite, ya no la destitución, porque ya no es presidente. Pero el momento que dice censura y destitución, evidentemente nos está marcando la pauta de que esta segunda condición depende de la primera y a su vez la primera provoca la segunda. Por supuesto, mi criterio no es infalible, tal vez yo estoy equivocado, así como acerté y acertamos con el equipo jurídico cuando trabajamos en la solicitud de juicio político y a pesar de que mucha gente no confiaba en que íbamos a tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional y lo tuvimos, y me siento orgulloso y honrado de haber sido parte de ese equipo junto a la asambleísta Viviana Veloz y hoy poder darle esta satisfacción de alguna manera al pueblo ecuatoriano para que Guillermo Lasso ya no esté en el poder. También debo decir que en esta parte pues yo discrepo y hace tiempo atrás yo había dado mi criterio. Sería terrible que yo mismo me desdiga de mis dichos y ¿Qué peor debería ahora con la pasar entonces? hemeroteca digital que ahora le sacan todo.
yo creo que debo ser coherente en lo que en su momento ya había mencionado. Doctor Andino, entonces, ¿qué debería ocurrir hoy cuando se reinstale este debate, digámoslo así, porque está convocado para las 8:30 me parece, pero ¿qué debería pasar? ¿En cuál debería ser el desenlace primero de este proceso? Y segundo, este pedido de seguimiento que hizo ayer el expresidente Guillermo Lasso ante la Corte Constitucional, en el que dice que si se llega a determinar un incumplimiento del dictamen de la Corte, podría haber sanciones a la Asamblea Nacional. El presidente ha presentado este recurso a la Corte Constitucional, el expresidente Lasso me refiero. Esto también, ¿cómo influye en este proceso y qué representa en caso de que la Asamblea insista, censure al exgobernante? ¿Podría haber represalias en contra de la Asamblea también? Antes de darle mi criterio respecto del papel de la Corte Constitucional, sí me parece importante también, Licenia, mencionarle un antecedente. En el año 2018, al ex vicepresidente Jorge Glass, y en aquel entonces, no se le prosiguió o no se continuó con el juicio político que se había instaurado en su contra, precisamente porque ya dejó de ser vicepresidente de la República. Recordará usted que se dictó una medida cautelar en contra de Jorge Glass, prisión preventiva. Él pidió una licencia sin remuneración, que es una atribución constitucional que faculta nuestra Carta Fundamental al presidente y vicepresidente de la República. Como él seguía preso y ya se había acabado esos 3 meses de licencia, ¿qué declaró la Asamblea? El abandono del cargo, lo declaró vacante y lo destituyeron del cargo. Como ya dejó de ser vicepresidente, ¿qué hicieron los legisladores de aquella época? Los legisladores de aquella época dijeron: ya no podemos continuar con el juicio político porque ya es ex vicepresidente de la República y la norma constitucional no permite aquello. Hoy incluso el artículo 95 de la Ley de la Función Legislativa, que fue reformado posteriormente en el año 2020, refuerza lo que la Constitución ya señala. Y creo que esto es importante para poder yo también blindarme jurídicamente del por qué digo esto. Respecto del tema de la Corte Constitucional, a ver, yo no creo que vaya a llegar tampoco a este otro extremo como algunos están queriendo meterles miedo a los asambleístas, Sí, que como el los van caso a del destituir. Consejo de Participación Ciudadana Sí, con no, Alan no, para Berber. nada. Vea, eso es una posición, yo le digo así abiertamente, aberrante. Vea, la Corte Constitucional también sabe el lugar que ocupa. La Corte Constitucional sabe que si bien es el máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia en materia constitucional, la Corte también sabe que representa a la Asamblea. Y sabe que la Corte es un órgano democrático con legitimidad de origen, a diferencia de la Corte, que es un órgano con legitimidad indirecta, que no nace de las urnas, sino que nace de la Constitución. Y la Corte, yo no le veo, pues, en estos momentos destituyendo, se me ocurre, a 92 asambleístas, si es que acaso efectivamente deciden votar e insistir con la censura, ya no destitución, censura de Guillermo Lasso. ¿Qué considero yo que podría pasar? Es una hipótesis, uno de los escenarios. Ujú. La Corte está en pleno derecho de activar y de darle seguimiento a esta fase. La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le faculta. La Corte, antes incluso de que se reinstale la sesión solo para la votación, porque la Constitución y la ley señala que una vez que se agota el debate de la participación de los legisladores, ya se suspende la sesión y se vuelve a convocar a la misma únicamente para tomar votación. ¿Qué podría suceder en ese interín, que es de aproximadamente 5 días, entre la suspensión del debate y la reinstalación para tomar votación? Que capaz la Corte saca un auto y señala en ese auto, le indica a la Corte, a la Asamblea, perdón, destituir, perdón, que no puede censurar al presidente Guillermo Lasso porque él ya fue o ya es expresidente de la República, que él ya salió del cargo. So pena de que podrían ser sujetos de un llamado de atención por parte de la Corte Constitucional. Y que con este auto ellos dejan en claro que el juicio político solo procede en contra de presidentes o vicepresidentes en el ejercicio del cargo. Esa es una de las hipótesis que yo tengo que bien podría suceder. Pero de eso, vea, a llegar Pero no hay a sanciones. destituir tampoco, me parece que eso ya es una locura. Que algunos quieran eso probablemente para ver si así construye, tienen 92 votos, no sé, y tienen mayoría ahí en la asamblea, es otra cosa, pero eso no va a pasar. ¿Qué pasa si es que hoy
Se insiste y este proceso termina con la censura. ¿Será una censura, quizá tendrá algún tipo de efecto moral posiblemente, pero efecto jurídico tiene o no? También hay que decir aquí algo. La suspensión para ejercer cargo público alguno solo aplica a los funcionarios que son censurados y destituidos, pero que están amparados en el artículo 131 de la Constitución. Lamento si con mis declaraciones del día de hoy estoy decepcionando a algunas personas, pero creo que debemos ajustarnos a la norma. Ujú. El 131 de la Constitución, a su vez, regulado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 85 de la ley, aplica únicamente para los funcionarios que están previstos en el 131. Y el Si presidente esos Lazo funcionarios el expresidente Lazo no no, está incluido en este no artículo. aplica a estas autoridades y él podría ser censurado, ¿cuál sería el efecto? Asumamos que mi criterio es el equivocado y la Corte dice no, sí se le puede censurar porque el juicio político ya estaba sustanciándose y únicamente faltaba terminar el debate y tomar votación, como han dicho algunos colegas, cuyo criterio es muy respetable también, ¿ya? Y la Corte dice sí se le puede censurar. El único efecto que existiría es un efecto de tipo moral, político, que fue censurado, pero él no estaría impedido de volver a candidatizarse o de volver al sector público porque el artículo 85 de la Ley de la Función Legislativa establece el impedimento, la sanción de 2 años, como en el caso de Carrillo, Ujú. pero para aquellos funcionarios que están previstos en el 131, no para los que están en el 129. Fíjese usted los vacíos que seguimos teniendo en las normas. Hay Ujú. lagunas. Yo creo que debería estar impedido de volver al sector público, pero lamentablemente esa norma, el artículo 85 de la ley, solo hace referencia a los funcionarios del 131 de la Constitución. Le digo algo, Liceni, sé que nos queda poquito tiempo, no quisiera dejar esto. Yo creo que los legisladores deberían apuntar al campo penal. Yo creo Ya. que Guillermo Lazo debe responder ante la justicia ordinaria, no debe quedar impune. Yo creo que Guillermo Lazo cometió atrocidades y ojalá en el ámbito civil, administrativo, ante la Contraloría General del Estado, esos contratos firmados de última hora, pero sobre todo en el campo penal, se presenten las denuncias pertinentes. Y aquí hago una propuesta. Salió el día de ayer, producto de la revista Vistazo, tomo la fuente, que el patrimonio de Guillermo Lazo en 2 años se ha incrementado en algo así como 21 millones de dólares en 2 años. ¿Por qué no los legisladores presentan más bien una denuncia penal en la fiscalía por enriquecimiento ilícito no justificado como funcionario público y que se investigue de dónde sacó estos 21 millones de dólares de incremento a su patrimonio, a sus bienes, a sus activos? Y podría ser sujeto de una pena de 7 a 10 años. Y si es que acaso no existe enriquecimiento ilícito, ¿sí?, como servidor público injustificado, entonces habría cometido otro delito, pues, perjurio, porque significa que mintió en su declaración juramentada para poder asumir el cargo y que no declaró todo el patrimonio que en verdad él tenía. Claro. Entonces, yo más bien ahí exhorto a los legisladores para que acudan a la fiscalía, presenten esta denuncia penal, porque es cuestión de lanzar números. El Ujú. señor, ¿cómo es posible que en 2 años, siendo presidente, ni siquiera estando al frente de sus empresas, no faltarán los que digan, es que él delegó, es que él puso en un fideicomiso, es que él ya no era el presidente, le dieron haciendo la plata? Bueno, ¿cómo es posible que en 2 años haya incrementado su patrimonio de forma tan notable en comparación con los años previos cuando no era presidente de la República? Creo que allá se debe apuntar y eso es lo que exige la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano. Ojalá que se haga justicia, que no quede impune y que responda por los posibles delitos que Guillermo Lazo cometió durante su mandato. En todo caso, doctor Andino, va a quedar bien librado el expresidente a nivel político en la Asamblea Nacional, va a quedar bien librado. Yo creo que no procede, pero capaz estoy equivocado, repito, yo no quiero ser tajante, yo no soy el dueño de la verdad. Hay colegas muy respetables que consideran que sí se puede. Capaz la Corte ni siquiera se pronuncia, vea, eso también puede pasar. Claro. Capaz la Corte actúa políticamente y ni siquiera le responde al escrito que presentó Guillermo Lazo. La Corte en otros momentos también ha dicho, me la saco José Delgado, como dice ese TikTok famoso. Así que capaz la Corte Constitucional dice, bueno, Guillermo Lazo es el peor presidente de la historia, ¿para qué Dejemos nos vamos a nomás. estar haciendo lío?
pronunciándonos políticamente las masas, todos. Yo también quiero que no salga impune políticamente. Yo tampoco quiero, eso quiero dejar absolutamente claro. ¿Cómo voy a querer que salga impune si fui parte yo del juicio político, como mencioné hace unos Ujú. momentos? Pero lamentablemente las normas están ahí, pero capaz la Corte también se lava las manos de alguna manera y la Corte ni le responde y deja que la Asamblea actúe y eso queda ahí durmiendo el sueño eterno de los justos y al final tenemos un Guillermo Lazo al menos censurado políticamente. Interesante. Muchísimas gracias, doctor Andino. Muy gentil. La próxima le esperamos acá, en Si vivo. es que me va a brindar un cafecito, estimada Claro que sí. Licenia, ahí voy y Cafecito estaré ahí. lojano lo Pues, voy a tener. está bien, un abrazo enorme, Lo querida propio, Licenia, doctor. siempre las órdenes.